Amigos de la trinchera política, tanto se ha hablado de los escándalos en México, tanto se ha visualizado acerca de lo que es todo este eh, asunto de el caso de Emilio Lozoya, el caso de Genaro García Luna y el caso que involucra a todos los expresidentes desde Salinas de Gortari, el mismo Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, que prácticamente hemos dejado de lado lo que es una realidad, y nos hemos concentrado en toda esta situación de los escándalos de Lozoya. En la cuestión de la corrupción, sin embargo, hemos de resaltar lo que hemos dicho y una y otra vez, que nos encontramos nosotros desde hace más de 40 años y creo que más, desde la misma instauración del PRI, desde el mismo surgimiento del PRI, con Plutarco Elías Calles, desde finales de los años 20 y principios de los 30, que toda esta tragedia, esta situación trágica de México, que es prácticamente todo lo que es la situación histórica del Partido Revolucionario Institucional y que en los últimos 30 años ha adquirido el nombre de prianismo con esta unión de dos partidos como el PRI y el PAN para lograr objetivos en común y disimular, hacer la simulación política de oposiciones, en este caso partidarias. Sin embargo, nosotros desde una objetividad y un análisis a profundidad, como muchos analistas y muchos expertos también y escritores han realizado estudios de esta índole, pues nos damos cuenta que todo lo que es el ámbito histórico de los últimos 80 años desde la misma instauración del PRI, computar con Elías Calles, que ya prácticamente vamos para los 100 años de esta situación trágica para México, recordando que el PRI fue un partido creado en Estados Unidos, creado por el mismo gobierno estadounidense, financiado por el gobierno gringo, en este caso para crear un partido político que sirviera a los intereses precisamente norteamericanos, con simulación política aquí en el interior. Es decir, a través de los grupos de poder y de las sociedades secretas como la masonería, que es esta situación que trágicamente la gente desconoce y que vemos detrás de todo este alboroto político, detrás de todo este alboroto de corrupción y de narcotráfico y mediático, pues hay una realidad que no podemos negar, ¿no? Que es prácticamente los intereses que se juegan históricamente en nuestro país por élites nacionales y por élites internacionales. Los mismos tratados de Bucareli que hemos comentado desde hace ya muchos videos atrás, desde hace varios años, que era un tema relevante y que para analizar a profundidad, en el cual pues hemos observado que el mismo Alfredo Jalife, el mismo Noroña y varios diputados y varios personajes del índole política y mediática ya se han manifestado al respecto sobre esos infames tratados de Bucareli, que es prácticamente la entrega de la nación que realizó en su momento, en 1923, Álvaro Obregón a lo que es el gobierno norteamericano, y que esto se vino a complementar con la creación del Partido Revolucionario Institucional, que en un principio fue bajo lo que es otros nombres antes de que surgiera el PRI como tal, con los partidos creados por Plutarco Elías Calles, el Partido de la Revolución Mexicana, y después el Partido Nacional Revolucionario, complementario con Lázaro Cárdenas. Sin embargo, históricamente sabemos de buena fuente que este partido fue financiado precisamente por sociedades secretas norteamericanas y grupos de poder económico gringos para controlar la economía, la política y la idiosincrasia mexicana, ya que México siempre ha sido un país clave
para las aspiraciones y aspectos políticos económicos norteamericanos. Y era mejor controlarlo desde una óptica eh, ajedrecista, bajo lo que es el plan Lansing que representa el educar a los políticos mexicanos en las ideologías gringas para que sirvieran a sus intereses. Esto está prácticamente documentado y que se desconoce a profundidad, ¿no? Este plan Lansing, los tratados de Bucareli y la financiación del Partido Revolucionario Institucional prácticamente por las transnacionales y el gobierno norteamericano desde los años 30. Y desde esta óptica podemos comprender lo que es precisamente toda esta tragedia nacional que vivimos durante lo que es todo el siglo XX, con estos vaivenes políticos y con estos vaivenes prácticamente del narcoestado mexicano, en el cual desde el mismo Miguel Alemán Valdés comienza lo que es la tragedia política mexicana que servía a través de la Dirección Federal de Seguridad a los intereses precisamente norteamericanos, que en aquel entonces la misma CIA era y ha sido pues una corporación de inteligencia que prácticamente se involucra en todos los gobiernos internacionales, pero en el ámbito mexicano, desde los años 40, la misma CIA está participando y trabajando internamente para controlar la política, controlar la economía y controlar prácticamente al país en todos sus aspectos. Es decir, impedir que México adquiera un desarrollo, impedir a toda costa que México adquiera un avance, impedir que México progrese, porque eso representa un riesgo precisamente para lo que es el gobierno y lo que es el sistema estadounidense. Es decir, tener controlado a México sin disparar armas y sin invadir, esa era la estrategia del plan Lansing, que ustedes lo pueden observar, eh, que ya hay más información y ya hay más apertura en ese tema del plan Lansing, que es, como repito, la educación de políticos y de personajes mexicanos al sistema norteamericano para encumbrarlos a puestos de poder y a la presidencia para que sirviesen a los intereses gringos como tal. Esto ha sido prácticamente la tragedia mexicana para poder comprender lo que es esta cleptocracia, esta partidocracia, este narcoestado en el cual nos encontramos y que pues ha tenido catastróficos resultados hasta la fecha. El mismo Miguel Alemán Valdés, el mismo Adolfo Ruiz Cortines, pues son los pioneros en este caso de esta situación de la Dirección Federal de Seguridad, que como bien sabemos se extinguió aparentemente de nombre nada más en el 85 tras los escándalos de el cártel de Guadalajara, con la cuestión de esa situación con Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo y Doneto, esos escándalos de el asesinato de Enrique Camarena Salazar. Sin embargo, de buena fuente también es sabido que el presidente López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría eran presidentes fieles servidores de la Corporación de Inteligencia Norteamericana, la CIA, en el cual el mismo presidente Trump hizo manifestaciones al respecto de que, corroborando esta información, de que tres mandatarios o exmandatarios históricos mexicanos como López Mateos, como Díaz Ordaz y como Echeverría, pues eran prácticamente sirvientes de lo que es el gobierno norteamericano y trabajaban como informantes precisamente en sus puestos presidenciales. Digo, de esta situación hay una obra excelente que se llama Nuestro hombre en México, de Jefferson Morley, de que prácticamente tenemos ahí esta situación histórica de que la CIA siempre ha estado involucrada en todos los acontecimientos políticos, sobre todo del siglo XX y hasta la fecha en México. Y es aquí cuando termina el gobierno de Echeverría y el de José López Portillo, cuando empieza a ponerse la situación más oscura y más negra en México, con la llegada precisamente del neoliberalismo con Miguel de la Madrid, que es un sistema político-económico adaptado
o adoptado en este caso por el gobierno mexicano con De la Madrid o a partir de la Madrid con injerencia gringa, con injerencia norteamericana, con injerencia de la misma CIA para poder llevar a cabo un saqueo nacional de los recursos naturales e implementar el narcotráfico como una medida estratégica de control, de descontrol para controlar, como diríamos políticamente, crear el caos, crear el desorden, crear prácticamente una situación de criminalidad para poder tener maniatada y controlada lo que es al gobierno y a la población a través de esta situación del narcotráfico que, como bien sabemos, pues fue también financiada por el gobierno norteamericano a través de la CIA, que ellos fueron los que impulsaron precisamente no nada más a los narcotraficantes mexicanos, sino también a los colombianos como Pablo Escobar y como a los narcotraficantes, en este caso del cártel de Guadalajara, que era Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Y de ahí en adelante, a partir de lo que es el escándalo de la muerte del o el asesinato de Enrique Camarena Salazar, se desata todo lo que es la cloaca y viene lo que es el descontrol total. Llega el gobierno de Salinas de Gortari, que bien sabemos los resultados de las privatizaciones, lo que es el neoliberalismo en su máximo esplendor, lo que son los magnicidios de Posadas y de Colosio, lo que es la devaluación y el empobrecimiento y la desigualdad creciente. Llega el gobierno de Cedillo, también con grandes situaciones tétricas económicas para México y siguiendo con las privatizaciones, y viene lo que es aparentemente el cambio de partido, el cambio político, una alternancia simulada con el PAN, con el gobierno de Fox y de Calderón, que sabemos que prácticamente fue nada más un cambio de estafeta, pero era prácticamente lo mismo porque hubo un acuerdo previo del gobierno de Cedillo con el PAN, con Calderón, para que precisamente ellos llegaran al poder y seguir con las estrategias a implementar de el narcoestado mexicano y seguir precisamente con lo que es el neoliberalismo depredador y acabar por entregar las riquezas de la nación a intereses privados. Es así que cuando llega el gobierno de Calderón, pues bien sabemos todo lo que aconteció, el narcoestado en su máximo esplendor, un presidente prácticamente que disimuló lo que es la falsa guerra contra el narcotráfico, siendo él prácticamente parte fundamental de lo que es el cártel de Sinaloa, junto con Genaro García Luna, quienes prácticamente controlaban el narcotráfico y la corrupción en México, sobre todo en mayores cantidades que sus antecesores, en este caso hablando de los expresidentes. Con Calderón viene todo este sistema de podredumbre política, un personaje que a la par que los anteriores como Salinas y como Cedillo, que se educó en las universidades norteamericanas siguiendo a la medida el plan Lansing para poder entregar y servir a los intereses de las élites económicas y políticas, en este caso internacionales, sobre todo las gringas y las cuestiones masónicas y las cuestiones precisamente de los sionistas internacionales. Después, obviamente, vimos que llega el gobierno de Enrique Peña Nieto para dar el golpe final, asestar el golpe definitivo de la reforma energética, ponerle los últimos clavos al ataúd de la política y de la economía mexicana, entregando prácticamente lo que es la mayor riqueza que tiene México, que es el recurso petrolero y los hidrocarburos, a través de todas estas olas de corrupción que destapa Emilio Lozoya Austin. Y esto trae como consecuencia, después de todos estos escándalos de Lozoya, de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, de Vicente Fox, de Salinas de Gortari, de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade, el mismo Ricardo Anaya y demás ex senadores y gobernadores actuales que están involucrados en todos estos escándalos de corrupción, todos estos escándalos precisamente de narcotráfico, todos estos hechos prácticamente lamentables que tienen sumergido a México en todo lo que es esta época actual de desesperanza económica y desesperanza política,
pues es prácticamente un plan sistematizado, es una estrategia sistemáticamente eh, planeada con el objetivo precisamente de crear el caos y el desorden para poder tener controlada la nación. Es por ello que los neoliberales, los de la derecha, tramaban y querían a toda costa que el gobierno, un gobierno de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador, no llegase al poder, precisamente por lo que representaba para ellos. Representaba el no seguir con los planes estratégicos de lo que es el neoliberalismo y su poder perpetuo político-económico, y asimismo representaba lo que es un cambio o un freno precisamente al proyecto neoliberal, al proyecto del Plan Mérida 2030, que prácticamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está a toda costa y contracorriente tratando de impedir que los neoliberales, tanto nacionales como internacionales, porque están prácticamente también metiendo mano históricamente, como bien repetimos, las élites internacionales en México para hacer de México precisamente una colonia más enfáticamente provechosa para sus intereses, que tiene 100 años los tratados de Bucareli, pero sin embargo lo que se pretende o se pretendía hacer con los gobiernos, si hubiese ganado Mil o si hubiese ganado Anaya, pues es prácticamente poner la cereza en el pastel de entregar la nación por completo y empobrecerla de una manera trágica para así lograr objetivos insospechados. Al momento de que gana Andrés Manuel López Obrador, todo eso causa frustración en las élites nacionales, como lo que son los prianistas, los de derecha, que están haciendo a través de los medios de comunicación que ellos controlan, a través de todo lo que es el sistema político y judicial, que en gran parte también tienen todavía sus tentáculos, como como en el INE, como en varios personajes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con varios, y muchos, mejor dicho, empresarios, que prácticamente están haciendo todo lo posible por descarrilar al gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador y lograr otra vez tomar el rumbo de causar el caos, causar el conflicto y causar precisamente la situación precaria y de pobreza en México para que no logre alcanzar los progresos ni los avances económicos políticos que en este caso a toda costa quiere llevar a cabo el neoliberalismo y la derecha nacional e internacional. Y es ahí donde nos centramos, es ahí donde está todo lo que es este aspecto a considerar. Desde esta óptica, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está trabajando duro para impedir que la derecha, impedir que los neoliberales, impedir que las élites nacionales e internacionales con intereses en México logren adueñarse, como era el objetivo, y es el objetivo precisamente de lo que es México en su totalidad. Es por ello que debemos estar siempre atentos ante lo que es la información de los medios tradicionales, que es completamente manipuladora y falsa, y que se esconde precisamente situaciones por ahí lamentables de descontrol mediático masivo. Seguiremos informando aquí en la trinchera política sobre todos estos avances que se están suscitando en la política nacional y que tienen gran repercusión desde una óptica política, analítica, a profundidad. Seguiremos informando.